Muy bien, vamos a meternos de lleno en una de las preguntas más importantes de la economía. ¿Qué es en realidad el dinero? La historia que siempre nos han contado parece muy sencilla, pero, como vamos a ver en este análisis, la realidad histórica es, bastante diferente y la verdad mucho más interesante. Seguro que esta historia les suena a todo el mundo. Es la que nos explicaron en el cole, ¿verdad? Primero estaba el trueque, que era un lío. Después, la gente empezó a usar una mercancía útil, como la sal o el ganado, para que los intercambios fueran más fáciles. Con el tiempo, claro, los metales preciosos, como el oro y la plata, se impusieron por ser más prácticos. Y ya al final, llegan los gobiernos y acuñan monedas para garantizar que el peso y la pureza son los correctos. Vamos, la historia de manual. Pero, ¿y si esta progresión, que parece tan lógica, tan ordenada, nunca ocurrió? ¿Qué pasaría si la idea de que el dinero nació para solucionar los problemas del trueque es en realidad una invención, una teoría sin una base histórica real? Pues esta es la afirmación tan contundente que hizo Amy Innes. Y ojo, que lo hizo en 1913. Lo que él vino a decir es que si uno se pone a mirar la historia de verdad, la teoría clásica del dinero se cae a pedazos. Simplemente no hay pruebas ni registros que la sostengan. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, porque se desmontan los ejemplos más famosos. Adam Smith hablaba de un pueblo en Escocia donde la gente usaba clavos como dinero, pero la realidad, ¿cuál era? Pues que se trataba de un sistema de crédito. Los comerciantes daban los materiales a crédito a los artesanos y luego les compraban los clavos, saldando la cuenta. Y lo mismo pasaba en Terranova. Los pescadores no iban por ahí cambiando bacalao por pan. No, ellos vendían toda su pesca a un comerciante, que les apuntaba un crédito en sus libros y con ese crédito compraban todo lo que necesitaban. En ninguno de los dos casos había una mercancía dinero, había crédito. Para poder entender la alternativa necesitamos tener claro este concepto, la moneda signo, o para entendernos todos, un token. Es una moneda cuyo valor no está en el metal del que está hecha, sino en el valor que le pone la persona o la entidad que la emite. Es básicamente una ficha con un valor asignado. Y la historia demuestra que este ha sido el sistema que ha predominado siempre. Pensemos, por ejemplo, en las monedas más antiguas de Grecia. Estaban hechas de electro, que es una aleación natural de oro y plata. El problema es que la cantidad de oro y plata en cada moneda era totalmente distinta, variaba una barbaridad. Así que era literalmente imposible que su valor dependiera del metal precioso que contenían. Su valor tenía que ser asignado, no podía ser intrínseco. Eran, en la práctica, tokens. Y el caso de Roma es todavía más claro. Miremos estas variaciones. Se suponía que la moneda llamada as debía pesar 1 libra-onza, unos 273 gramos, pero las que se han encontrado pesan desde 208 hasta 312 gramos. ¿Cómo iba a ser una medida de valor fiable si el peso era tan inconsistente? Sería como usar una regla que a veces mide 80 centímetros y otras veces 120. Un disparate. Es que con el tiempo, la cantidad de metal en el as se fue reduciendo de una forma drástica. Pasó de pesar casi 1 libra de cobre a no llegar ni a media onza. Y sin embargo, la unidad de cuenta, el as, seguía existiendo. Esto lo que demuestra es que una cosa era la unidad monetaria, el concepto, y otra muy diferente eran las monedas físicas, que solo eran fichas que la representaban. Si saltamos a la Francia medieval, nos encontramos con otro ejemplo perfecto de esta idea. El rey podía, por decreto, cambiar su moneda, o sea, reducir el valor que le había asignado a las monedas que estaban en circulación. En la práctica era una forma de recaudar impuestos, pero lo más importante aquí es que esto no afectaba para nada a los precios de las cosas, que se seguían midiendo en la unidad de cuenta abstracta, la libre, no en el valor del metal de las monedas. Bien, entonces, si toda la historia del dinero como mercancía no se sostiene, la propia definición de lo que es una venta también tiene que cambiar. La teoría tradicional nos dice que una venta es simplemente cambiar un bien por oro o plata. Pero la teoría del crédito le da una vuelta de tuerca radical. Según esta visión, una venta es el intercambio de una mercancía por un crédito. El que vende no recibe una cosa con valor, sino que recibe un reconocimiento de deuda. Se convierte en acreedor y el que compra, lógicamente, se convierte en deudor. Y con esto llegamos al corazón de toda esta teoría, expresado perfectamente por el propio Innes. El crédito es el poder de compra. El crédito, por sí mismo, es dinero. Y es importante entender esto, no es que sea un sustituto del dinero, no, es el dinero. Y una vez más, la historia lo confirma. Mucho antes de que existieran las monedas, ya había sistemas de crédito muy sofisticados. En Babilonia, hace 4000 años, usaban tablillas de arcilla selladas para registrar deudos. En la Edad Media, las tarjas de madera hacían exactamente lo mismo.
Y las grandes ferias europeas no eran tanto mercados de cosas, sino gigantescas cámaras de compensación donde se saldaban deudas entre comerciantes, a menudo sin que una sola moneda cambiase de manos. Y este sistema de las tarjas de madera era una genialidad. Vamos a ver cómo funcionaba. Se hacía una transacción y se hacían unas muescas en un palo de madera para representar la cantidad. Luego, ese palo se partía por la mitad, a lo largo. El acreedor se quedaba con la parte más larga, el stock, y el deudor con la más corta. Era un sistema prueba de falsificaciones, porque solo esas dos mitades originales encajaban a la perfección para poder saldar la deuda. Todo esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es la pregunta del millón. Si las monedas son solo fichas y el dinero en realidad es crédito, ¿por qué aceptamos y le damos valor a las monedas y billetes que emite el gobierno? ¿De dónde sale ese valor? La respuesta puede chocar un poco porque va en contra de todo lo que solemos pensar. Y es esta. El Estado, que es el que emite su propia moneda, no necesita el dinero de los impuestos de la gente para poder gastar. Los necesita para algo mucho más importante. Los impuestos son el mecanismo que obliga a toda la población a necesitar su moneda. Es así de simple. Si hay que pagar impuestos en euros, todo el mundo va a tener que conseguir euros para poder pagarlos. Los impuestos son lo que crea la demanda de esa moneda. A ver, sigamos el ciclo completo paso a paso para que quede clarísimo. Primero, el gobierno gasta, o sea, emite sus créditos, sus pagarés para comprar bienes y servicios, como pagar a funcionarios o construir una carretera. Segundo, esos créditos, ese dinero, empieza a circular por toda la economía. Tercero, y esta es la clave de todo, el gobierno exige impuestos y dice que la única forma de pagarlos es con esos mismos créditos que le ha emitido. Cuarto, esto genera la demanda. De repente todo el mundo necesita conseguir esa moneda para poder pagar sus impuestos. Y finalmente, quinto, los créditos vuelven a Hacienda, la deuda de los impuestos se cancela y el ciclo se completa. Así es como se crea y se mantiene el valor de la moneda. Entonces, resumiendo los puntos clave de esta nueva forma de ver las cosas. Primero, la historia del trueque al oro es un mito. Segundo, el dinero no es una mercancía, es un sistema social basado en el crédito y la deuda. Tercero, el oro y la plata son solo mercancías, con un precio que sube y baja como el de cualquier otra cosa. Y cuarto, el Estado es quien le da valor a su moneda al exigir que se use para pagar impuestos. Inés lo clava en esta frase. El dinero es, entonces, crédito. Y nada más que crédito. El dinero de A es la deuda que B tiene con él. Y cuando B paga su deuda, el dinero de A desaparece. O sea, el dinero se crea cuando alguien pide un préstamo y se destruye cuando esa deuda se paga. Es una idea muy potente. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. Si el dinero es, en el fondo, una relación de crédito, y todo crédito no es más que una promesa de un pago futuro, ¿sobre qué conjunto de promesas, de confianza y de obligaciones está construida realmente toda nuestra complejísima economía moderna?